Hola gente. Este vídeo está hecho con la finalidad de mostrar la línea de tiempo de la historia contable, pero antes un saludo a la profesora Liliana, docente en contabilidad de la Fundación Universitaria CAFAM. Bueno, empecemos. Evolución histórica. Desde el principio de los tiempos la humanidad ha tenido y tiene que mantener un orden en cada aspecto y más aún en materia económica, utilizando medios muy elementales al principio, para luego emplear medios y prácticas avanzadas para facilitar el intercambio o manejo de sus operaciones. Una muestra de estas actividades es la creación de la moneda como único instrumento de intercambio. Edad antigua. En el año 6000 a.C. existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables, por un lado la escritura, por otro los números y desde luego elementos económicos indispensables, como ser el concepto de propiedad y la aceptación general de una unidad de medida de valor. El antecedente más remoto de esta actividad, es una tablilla de barro que actualmente se conserva en el Museo Semítico de Arbat, considerado como el testimonio contable más antiguo, originario de la Mesopotamia, donde años antes había desarrollado una civilización llegando la actividad económica a tener gran importancia. Entre los años 5400 a 3200 a.C., se originaron los primeros vestigios de organización bancaria, situada en el Templo Rojo de Babilonia donde se recibían depósitos y ofrendas que se presentaban con intereses. Para el año 5000 a.C., en Grecia, habían leyes que imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros, con la finalidad de anotar las operaciones realizadas. Hacia el año 3623 a.C., en Egipto, los faraones tenían escribanos que por órdenes superiores, anotaban las entradas y los gastos del soberano debidamente ordenados. Por el año 2100 a.C., Hammurabi, que reinaba en Babilonia, realiza la célebre codificación que lleva su nombre y en ella se menciona la práctica contable. Por el año 594 a.C., la legislación de Salomón, establece jurídicamente que el consejo nombrase por sorteo entre sus miembros, 10 legistas, para construir el Tribunal de Cuentas, destinado a encomendar a funcionarios, diversos servicios administrativos que debían rendir cuentas anualmente. Entre los años 356 al 323 a.C., período de apogeo del imperio de Alejandro Magno, el mercado de bienes creció de tal manera hasta cubrir la península báltica, Egipto y una gran parte del Asia Menor, India, originando ejercitar un adecuado control sobre las operaciones por medio de anotaciones. Edad Media. En la Edad Media se iniciaron grandes hechos para la contabilidad, una de ellas es la creación de la moneda en Constantinopla, con un peso de 4 gramos y fue la moneda más aceptada en todas las transacciones internacionales, lo cual causó la registración contable en todo el continente europeo. Se considera como pionero en el estudio de la partida doble a Benedetto Cotrugli Rangeo, nacido en Dalmacia, autor de Della Mercatura y del Mercante Perfetto, obra que terminó de escribir el 25 de agosto de 1458 y publicada en 1573, se conserva un ejemplar en la Biblioteca de Marciana, Venecia. En dicho libro, el capítulo destinado a la contabilidad en forma explícita establece la identidad de la partida doble, además señala el uso de 3 libros. Cuaderno, Giornale y Memoriale, incluyendo un libro copiador de cartas y la imperiosa necesidad de enseñar contabilidad. Edad Moderna. Sin lugar a duda, el más grande autor de su época, fue Fray Lucas de Paciolo, nacido en el burgo de San Sepulcro, Toscaza el año 1445, ingresó joven al monasterio de San Francisco de Asís, se especializó en teología y matemáticas, fue incansable viajero enseñando sus especialidades en varias universidades de Roma, se dice que vivió en Milán con Leonardo da Vinci y debido a la invasión francesa se trasladaron a Florencia, donde fue secretario del cardenal de dicha diócesis. En 1494 publica su tratado titulado Summa de Aritmética, Geometría, Proporción y et Proportionalita, dividido de 2 partes, la primera en aritmética y álgebra y la segunda en geometría, esta última subdivida en 8 secciones, siendo la última de estas el Distinctionum Attractus 11 titulado Tratato de Computi. El expansionismo. El expansionismo mercantilista se encargó de exportar al nuevo continente la contabilidad por partida doble. Sin embargo, en América precolombina, la contabilidad era una actividad usual entre los pobladores. Es a partir del siglo XVII, que surgen los centros mercantiles, profesionales independientes, con funciones orientadas primordialmente a vigilar y revisar la veracidad de la información contable. Edad contemporánea.
A partir del siglo XIX, la contabilidad encara trascendentales modificaciones debido al nacimiento de especulaciones sobre la naturaleza de las cuentas, constituyendo de esta manera y dando lugar a crear escuelas, entre las que podemos mencionar, la personalista, del valor, la abstracta, la jurídica y la positivista. Además, se inicia el estudio de principios de contabilidad, tendientes a solucionar problemas relacionados con precios y la unidad de medida de valor, apareciendo conceptos referidos a depreciaciones, amortizaciones, reservas, fondos, etc. El sistema de enseñanza académica se racionaliza, haciéndose más accesible y acorde a los requerimientos y avance tecnológico. Además, se origina al diario mayor único, el sistema centralizador, la mecanización y la electrónica contable, incluyendo nuevas técnicas relacionadas a los costos de producción. Las crecientes atribuciones estatales, enmarcan cada vez los requisitos jurídico, contable, así como el desarrollo del servicio profesional. A partir de los años 1895 en Estados Unidos, como consecuencia del bloqueo económico de Inglaterra, se empezaron a generar una serie de inventos y innovación tecnológicas en la industria y la agricultura. Para concluir, después de la innovación y inventos que se dieron en Estados Unidos, se volvió popular el estudio de la contabilidad a nivel global y hoy en día aplicamos estos métodos gracias a estas personas y ciudades que cambiaron la contabilidad para tener un mejor manejo de nuestras operaciones en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias.